podemos encontrar en los primeros versículos del capítulo 1. Nos dice el versículo 1 de este mismo capítulo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los hermanos en el tiempo en el cual Pedro escribe esta epístola? Estaban siendo perseguidos. Empezó una persecución así rápidamente. Recordamos que Jesucristo asciende a los cielos, le da una comisión a los apóstoles. Los apóstoles se encontraban en Jerusalén y empezaban a esparcir el evangelio alrededor de la iglesia en Jerusalén. Pero después el imperio romano, se levanta un nuevo emperador, el cual trae ataque, el cual atrae enemistad hacia los judíos. Suceden acontecimientos importantes como la iglesia, el templo es quemado por este emperador. Nos dice la historia, nos relata que este emperador pone un puerquito en el templo, y pasan varias cosas desastrosas, y entonces empieza la persecución a los creyentes. ¿A quiénes? Aquellos que habían creído, aquellos que habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces los creyentes que inicialmente estaban en un sitio que era en la ciudad de Jerusalén, tienen que huir, tienen que ser movidos, tienen que ser llevados a otros lugares porque estaban siendo perseguidos. Nos dice la historia que estaban siendo detenidos y que muchos de los creyentes eran llevados al Coliseo romano, donde eran entretenimiento para aquellos que tenían poder, para aquellos que tenían papeles importantes en el gobierno. También nos relata la historia que muchos creyentes murieron quemados, que muchos creyentes fueron comidos por leones hambrientos en ese Coliseo. Pero también nos relata la historia que los hermanos murieron con valor, que en ningún momento negaron su fe. Y a lo mejor ninguno de nosotros estamos siendo comidos o peligrando por algún animal salvaje, pero a lo mejor tenemos problemas y situaciones que nos desaniman. Ahora que nosotros fuimos a la misión de la Chicocana con los hermanos, podemos ver la necesidad que hay en las familias, en los hermanos. Podemos ver la necesidad en diferentes áreas, a lo mejor económicas, de salud, de ropa, de vivienda, pero los hermanos están firmes en la fe y esa es nuestra esperanza. A lo mejor no estamos siendo perseguidos aquí, o cada uno de nosotros aquí en la ciudad, con piedras, con palos, con espadas, pero tenemos luchas diarias. A lo largo de estos 360 y tantos días han habido adversidades a nuestras vidas, o van a venir todavía adversidades a nuestras vidas, pero tenemos que mantenernos firmes. Y lo bonito es que cada uno de nosotros sabemos que si por nuestros méritos fueran, que si por nuestra fuerza fuera, tú y yo ya hubiéramos caído, tú y yo ya hubiéramos sido comidos por algún problema en nuestras vidas, tú y yo ya hubiéramos tirado la toalla. Pero mira lo que dice el versículo 2 de este capítulo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De una manera impresionante, nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no escogimos ser salvos, porque lo hemos estado viendo a lo largo del libro de Romanos. Nosotros tenemos una naturaleza en pecado, una naturaleza caída. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestra concupiscencia que hay en nosotros? El mal, el deseo del mal, el pecado. Pero le damos gracias a Dios porque Dios nos vio, Dios nos escogió, Dios puso las situaciones, las adversidades, los medios, las personas, para que cuando tú y yo escucháramos del mensaje de Cristo, creyéramos en Jesús. Ese es el gran poder, un poder sobrenatural actuando en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas?
¿Cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Porque hemos visto que Él nos ha rescatado, que Él nos ha escogido. Por eso envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, por aquellos que íbamos a creer en Él. Pero también hemos podido ver de una manera clara en nuestras vidas que Él no nos deja, que Él sigue firme, dándonos la fuerza, el ánimo para poder seguir adelante. Muchas veces nosotros somos, y que es normal, que es parte de nuestra naturaleza, muchas veces nosotros nos desanimamos, muchas veces perdemos el rumbo, pero Él permanece fiel en nuestras vidas. Él no es un Dios de un solo chance. Dice el libro de los Salmos que cada mañana sus misericordias son nuevas en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel en nuestras vidas. Por eso es que le damos gracias a Dios, porque en este año, si nos ponemos a reflexionar y si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros fallamos? ¿Cuántos de nosotros con nuestra actitud, con nuestras palabras, hicimos algo que no debimos de hacer? Yo soy el primero, siendo pastor. De cariño me dicen los hermanos de Boise el pastorcito, porque soy joven y guapo y lleno de energía. Pero yo soy el primero. Y yo reconozco que es por la misericordia de Dios en mi vida el que hoy puedo estar aquí con ustedes. Porque no merecemos nada, pero es Dios el que con su grande amor nos lo da todo. Y esa es una razón por el cual en estos días antes de terminar el año reflexionemos y démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La situación por lo que estaban pasando los hermanos en el tiempo del inicio de los creyentes era una situación horrible, difícil. ¿Cuántos hermanos en aquella época no perdieron sus casas, no perdieron sus bienes, perdieron familiares, perdieron gente amada? Pero cuando estemos allá en el cielo juntos con el Señor por toda la eternidad, reafirmaremos ese conocimiento que sabemos que vale la pena permanecer firmes en Cristo, porque esta vida es una vida temporal. Este pastorcito joven, guapo, ya le empiezan a salir canas, ya le empiezan a doler las rodillas, y es parte de la vida el ir desgastándonos físicamente en esta vida. Pero cuando estemos con Cristo, vamos a estar por toda la eternidad con Él, disfrutando y gozando lo que a lo mejor hoy en día muchos queremos hacer. Y si podemos, hagámoslo. Pero recordemos que primero es Dios en nuestras vidas, que tú y yo somos peregrinos en esta tierra y avanzamos y caminamos hacia nuestro sueño, que no es el sueño americano, sino que es estar con Cristo por toda la eternidad. Ese era el pensamiento, esa era la fe que tenían los hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, por su convicción, por conocer a Jesús. Muchos de ellos, como los apóstoles, pudieron conocer físicamente a Jesús, pudieron escuchar las enseñanzas de Jesús, pudieron ver sus milagros. Pero muchos también de estos creyentes no pudieron ver a Jesús de una manera física, pero creían con tanta fuerza, con tanta convicción, las enseñanzas, las historias que se habían contado acerca de Jesús. Y tú y yo entramos dentro de esa categoría. Creemos todo lo que nos habla la Escritura, aún sin ver lo que Jesucristo hizo en aquel tiempo, pero sí podemos decir, hemos visto lo que Jesús está haciendo en mi vida, lo que Jesús está haciendo en mi familia, lo que Jesús está haciendo con los hermanos de la iglesia. Y entonces sabemos que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios de verdad. ¿Cuántos milagros no han sucedido en tu vida, en mi vida? ¿Cuántos hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nuestra familia,
y entonces recordamos y volvemos a reforzar nuestra convicción que Jesús es real, que Jesús es verdadero, que Dios es un Dios poderoso, porque lo hemos visto en nuestras vidas. A tal grado, y esa es una pregunta que me gustaría que te la contestaras tú mismo: ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra convicción? Y yo creo que sí, porque Dios nos prepara para cada momento. Así como Dios nos ha estado preparando a lo largo de este año que va a concluir, Dios nos va y nos está preparando para los nuevos retos, para las nuevas problemas, para las alegrías, para el gozo que vamos a tener en este nuevo año 2025. Es Dios el que nos da la preparación para poder seguir adelante. Y esa era la situación de los hermanos, y los hermanos seguían contentos, gozosos. Por eso es que Pedro, ahora en estos versículos que vamos a estar analizando, empieza diciendo en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En este versículo podemos dividirlo en dos. Pedro recordándole a los hermanos lo que Dios había hecho en sus vidas. Y hoy en la mañana que llegaba a la iglesia y platicaba con una hermana, hablábamos acerca de lo que había sucedido en el tiempo atrás, en nuestras vidas. Y ella decía: a lo mejor por lo que he vivido antes, yo soy de un carácter duro. Y es cierto, porque antes de Cristo, nuestra forma de ser, de pensar, de vivir, se trataba de protegernos a nosotros mismos. Se trataba de cuidarnos a nosotros mismos. Y nuestras vidas eran muy diferentes a lo que es ahora. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte no le dijo a sus discípulos: amen a aquellos que los aman, bendigan a aquellos que los bendicen, oren por aquellos que oran con ustedes. Sino Jesucristo les dice: amen a sus enemigos, vean por el bien de ellos. Y es interesante porque antes de venir a los pies de Jesucristo, conforme a lo que nos dice Romanos, antes de que Jesús nos reconciliara con Dios, tú y yo estábamos enemistados con Dios. Y la palabra enemistados hace referencia a que éramos enemigos de Dios. Pero Dios nos amó, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, y nosotros no merecíamos ser salvos, pero nuestra salvación es por gracia. Es por gracia. Y entonces eso nos hace reflexionar que muchas cosas Dios ha obrado en nuestras vidas, Dios ha cambiado en nuestras vidas. Por eso Pedro, de una manera sutil, les dice a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia, su amor hacia nosotros, que no merecíamos ser amados, nos hizo renacer. Ahora tú y yo somos nuevos. ¿Somos nuevos en quién? En Cristo. Romanos nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo, que hemos sido cambiados y hemos sido transformados, hemos sido nuevos, renovados. Esa naturaleza que en un principio era buena, pero que por la desobediencia, que por el engaño de Satanás hacia Adán y Eva se perdió, ha sido renovada en nuestras vidas gracias a Jesús, gracias a la misericordia de Dios nuestro Padre en nuestras vidas. Y termina este versículo diciendo: para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora tú y yo ya no somos más enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por medio
de Cristo, y aún sin merecer nada, gracias a Cristo, gracias a las misericordias de Dios, lo tenemos todo. No nos hace falta nada. Estamos tranquilos, porque a lo mejor pensamos que nos hace falta algo en algunos aspectos de nuestras vidas, pero la realidad es que lo único que nos hace falta, o lo único que necesitamos, es saber que hemos sido reconectados con Dios. Es saber que después de esta vida temporal, de esta vida espontánea, nuestras vidas están guardadas en Cristo. En Cristo. Por eso los hermanos en aquel tiempo, aún pasando por toda la necesidad, aún pasando por el dolor, por el sufrimiento, aún pasando por la muerte, ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, porque sabían que su vida estaba guardada en Cristo, al igual que nuestras vidas están guardadas en Cristo. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra fe. Y esto es lo que nos debe de motivar a seguir adelante en medio de la adversidad, en medio de la dolencia, en medio de la carencia, en medio de la enfermedad. Saber que lo que pase con mi vida en esta tierra no me importa, porque estoy guardado, porque Cristo me tiene entre sus brazos, y que yo algún día voy a estar con Él, y voy a estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Y eso nos anima y nos esfuerza a seguir adelante, y personalmente a mí a terminar este año de la mejor manera, con toda la actitud, con todas las pilas, para empezar el año nuevo buscando, añorando más a Jesús en mi vida. Que Jesús sea el centro de nuestra iglesia, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Y yo te animo, te motivo a que sigamos adelante, confiando en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Una nueva temporada, un nuevo inicio, pero confiando que no sabemos qué nos va a pasar en este año 2025, pero estamos guardados en Cristo y confiamos en que Él va a ver por nuestro bien. Y entonces dice el versículo 4, Pedro les está diciendo a los hermanos: Dios los hizo renacer para una esperanza verdadera, una esperanza viva, algo que no se va a terminar, algo que no perece. Probablemente Pedro, recordando lo que Jesús había dicho cuando hacía mención de que hiciéramos tesoros en el cielo, donde el orín o la polilla destruyen, o donde los ladrones hurtan y minan. Allá en el cielo no va a haber esas consecuencias. En esta tierra todo puede perecer, pero en el cielo no. Por eso Pedro nos está diciendo una esperanza viva, una esperanza que no va a terminar, una esperanza que va a ser eterna, que va a permanecer en nuestras vidas. Pero recordar que esa esperanza que tú y yo tenemos se cumplió en la resurrección de Jesucristo. Y para que Jesucristo haya resucitado, tuvo que morir primero. Tuvo que aceptar, cargar con la culpa, con nuestra culpa, con nuestras malas decisiones. Jesús tuvo que estar dispuesto a ser apresado por el concilio de los judíos, de los fariseos y saduceos y escribas. Estuvo dispuesto a ser golpeado, abofeteado, y recibió de látigos en su espalda por los soldados romanos. Tuvo que aprender a sufrir, y estuvo dispuesto a sufrir para poder morir y después resucitar, para traernos esa esperanza viva. Pero antes de resucitar, antes de dar su vida, tuvo que haber venido a esta tierra a nacer. Por eso es que en esta fecha es importante también recordar que Jesús nació, que cuando Jesús nació, nació nuestra esperanza, nació nuestra salvación. Y
que Jesús estuvo dispuesto, nos dice el libro de Filipenses, que siendo Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo, humano como tú y como yo, para poder dar su vida por nuestra salvación, para poder resucitar de entre los muertos, para darnos una esperanza viva. Por eso es que estas fechas son fechas importantes como creyentes, que debemos de recordarla todos los días acerca de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Pero también aprovechar este momento donde todo el mundo celebra la Navidad para poder hablar de Jesús a las personas, que ellas sepan cuáles son las buenas noticias de salvación, qué es lo que significa Navidad, natividad, nacimiento, buenas nuevas de salvación para la humanidad. Por eso aprovecho para que ahora que vamos a estar celebrando la Navidad este domingo 22, puedas invitar a algún familiar, puedas invitar a algún amigo para que pueda saber las buenas nuevas de salvación. Y Dios obre en sus vidas, y Dios trabaje en sus vidas, y Dios cambie sus vidas como Dios ha cambiado las nuestras. Y después en este versículo 4 nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aún en medio de la situación donde los hermanos estaban perdiéndolo todo, los hermanos estaban moviéndose de un lugar a otro lugar. No podían tener algo fijo porque tenían que moverse a causa de la persecución. Muchos perdieron sus hogares, perdieron sus bienes, aquellos hogares y aquellos bienes que no les cayeron así solos del cielo, sino que con su esfuerzo, con su trabajo, con el sudor de su frente, obtuvieron sus bienes y de la noche a la mañana lo perdieron. Pero ellos estaban gozosos y Pedro les dice: hermanos, recuerden que nuestra herencia no es lo que podemos obtener en esta tierra, sino es la que está allá en el cielo. Una herencia incorruptible que no se quebranta, que no puede deshacerse, incontaminada, que no puede mancharse, inmarcesible, que no se va a acabar. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Ahí está nuestra mirada. Ahí debe de estar nuestra mirada, en el cielo donde está nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa tarde ya yo quiero invitarte a que recordemos que nuestra herencia no está aquí. Gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios por lo que podemos compartir con los hermanos de la fe. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en Boise, que pudieron donarnos regalos para los niños y que nos motiva y que nos anima a seguir adelante. Pero sabemos que nuestro verdadero tesoro está allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos anima más, porque yo estoy bien feliz por las cajitas. Hasta quiero volver a ser un niño para que me toque cajita, pero ya soy más un anciano que un niño. Y estoy contento. ¿Cuánto no más vamos a estar contentos cuando estemos con Cristo por toda la eternidad? Eso es algo que los hermanos lo sabían, lo entendían. Y Pedro le recordaba a los hermanos que tenemos una herencia que no se va a acabar y que está en el cielo, y que es especial no para todos, sino para aquellos que han creído en Jesús. Por eso la importancia también de poder compartir esas buenas nuevas de salvación, de poder hablarle a aquellas personas que necesitan un cambio en su vida, a aquellas personas que necesitan a Jesús en su vida. Por eso Jesús comisiona, les da la comisión a sus apóstoles y a sus discípulos, que vayan por todo el mundo
enseñando lo que Jesús había enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando aquellas enseñanzas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. Y una manera de poder mostrar el amor de Dios en nuestras vidas es hablándole a las personas de Jesús. Es hablándole a las personas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, y que ellas también puedan ser alcanzadas por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice este versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo me encanta porque el apóstol Pedro le dice a una iglesia, le dice a hermanos que estaban pasando por persecución, que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por hambre, por frío, que muchos estaban muriendo. Pedro les dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aún en medio de la adversidad, Dios estaba con ellos, Dios estaba guardándolos, Dios les estaba dando ánimo para poder seguir adelante. Porque los problemas son necesarios en nuestras vidas para poder ver el poder glorioso de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero juega un papel importante la fe en nuestras vidas. Y cuando el apóstol Pedro escribe este versículo, pudiera ser contradictorio si nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿cómo Dios los estaba guardando con su poder si estaban muriendo? Si estaban siendo llevados al Coliseo romano para hacer burla y luego ser decapitados o luego ser comidos por leones. Pero conforme a este contexto, Pedro no estaba hablando de una vida temporal, que es la que tú y yo tenemos, sino Pedro estaba hablando de esa vida que es por toda la eternidad. Hay historias que nos dice que los hermanos, antes de que abrieran las puertas, las rejas de donde estaban los animales, los leones salvajes, que dentro de la historia nos dice que a estos leones los dejaban sin comer por ciertos días para que tuvieran tanta hambre y de una manera atroz y de una manera devoradora atacaran a los creyentes. Hay relatos que nos dicen que antes de que las rejas se abrieran para soltar a los leones, los hermanos empezaban a cantar himnos, y que los hermanos morían con valor, y que los hermanos morían sin dudar de su fe. Y eso es a lo que Pablo nos estaba haciendo referencia, Pedro nos estaba haciendo referencia. Dios nos da las fuerzas y el ánimo para que en medio del problema, en medio del proceso que venga a nuestras vidas, podamos estar firmes en Cristo, para poder afrontar la situación que viene a nuestras vidas. En un caso extremo, lo veíamos en la historia de los primeros creyentes. Ellos sabían que aún después de la muerte, su vida estaba en Cristo y estaba guardada, y para ellos eso era suficiente. Y muchos de nosotros, y me incluyo a mí, ante los problemas y ante las necesidades, empezamos a dudar, empezamos a desanimarnos. Pero tenemos que recordar que nuestra esperanza va más allá de esta vida, que nuestra esperanza no está aquí, sino está allá en el cielo. Y cuando venga la necesidad, y cuando venga la adversidad, y cuando venga el problema a nuestras vidas, lo afrontemos con gozo y con alegría, porque sabemos que el poder de Dios nos guarda, que la fe, que Hebreos nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Dios es real, sabemos que Cristo es real, sabemos que tenemos una vida por la eternidad al lado de Cristo, y que en medio de esos problemas y que en medio de esas necesidades nos mantengamos firmes,
contentos y gozosos, porque sí te lo aseguro, y no soy profeta. Ahora que fuimos a la misión, fuimos a visitar a un hermano que estaba enfermo, que desde hace 3 años no puede caminar, pero ese hermano sigue firme en su fe. Su esposa cada domingo tiene que caminar. Nosotros caminamos 20 minutos, 30 minutos, 30 minutos, y esta hermanita todos los domingos está en la iglesia. Y aún en medio, y ya está grande. Casi 90 años. Y la hermana tiene que caminar 30 minutos, y no es como aquí. Mototaxi, por favor. Como los hermanos en Boise, Uber o Bronco. Tiene que caminar por subidas, pendientes, bajadas, tierra que está suelta. Y la hermana puede llegar a pensar, pues mejor me quedo en mi casa. Pero ella va a la iglesia porque sabe que su esperanza está en Cristo. Y cuando íbamos de regreso para la casa del hermano Israel, pues yo agarré mi palito como mi bastón y me fui por las montañas. Y un hermanito me dijo, el profeta. Y te digo esto porque yo no soy profeta, pero te aseguro que en el año 2025 vamos a tener retos, vamos a tener problemas, vamos a tener adversidades. Pero recordemos que en Cristo estamos guardados, que en Cristo tenemos poder y que Él nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante, y que es verdad. Por eso Pedro puso estas palabras, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú y yo estamos guardados no solamente por un lapso de tiempo, sino hasta el final. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que nos dice que aquel que inició la obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a concluir, la va a terminar. Entonces podemos estar confiados, porque si Dios nos ha tomado entre sus brazos, Él ya no nos va a soltar. Por eso, una vez más, lo que Pedro nos dijo, que aunque nosotros fuésemos infieles, y sí somos infieles, Dios permanece fiel en nuestras vidas, que Él no puede negarse. Él se mantiene fiel a nuestras vidas. Y luego dice estos versículos siguientes. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie ya para ir terminando. Vamos a darle lectura juntos. Versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Puedes tomar tu lugar. Y luego el apóstol Pedro, también siendo consciente de la circunstancia por la cual la iglesia estaba siendo pasada. De hecho, posterior a esta epístola, ¿sabes cómo murió el apóstol Pedro? El apóstol Pedro murió crucificado, pero viendo hacia abajo, le rotaron la cruz. Y en este versículo nos dicen, en lo cual vosotros os alegráis, porque ¿qué es más poderoso? ¿Nuestra enfermedad, nuestra circunstancia adversa, o saber que estamos guardados en Cristo? ¿Qué es mejor?
Saber que no tenemos nada en esta vida, pero que en el cielo lo tenemos todo. Esa es nuestra alegría, que a lo mejor tenemos muchas carencias y muchas necesidades en esta tierra, pero que es por un corto de tiempo, si lo comparamos con la eternidad. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que tú y yo también estamos sufriendo como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice este versículo, aunque ahora por un poco de tiempo, el apóstol Pedro tenía 60, 70 años y a ese lapso de tiempo lo llamó un periodo corto de tiempo. Porque si lo comparamos con la eternidad, nuestras vidas es así de diminutas comparada con la eternidad. Por eso el apóstol Pedro, nos dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y van a venir pruebas que van a causar aflicción a nuestras vidas a lo largo de este año 2024 que ya está por terminar, y a lo largo de este año 2025 que va a iniciar en un par de semanas. Y la realidad es que estas pruebas y estas aflicciones van a ser constantes en nuestras vidas mientras estemos en esta vida, en esta tierra. Pero hay un propósito, hay un detrás de esas aflicciones que van a venir a nuestras vidas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para poder purificar el oro de entre los demás metales en el cual se extraen las minas, tiene que ser pasada por altas temperaturas, aproximadamente 100 grados, para poder hacer que el oro se deshaga y pueda separarse dentro de los demás metales. Después se vuelve a usar fuego en el oro para poder moldearlo, para poder purificarlo. Y el apóstol Pedro usa el ejemplo del oro pasando por fuego, por un fuego que es intenso, que si tú y yo ponemos nuestra mano a una llama que tiene 100 grados de temperatura, nos quema. Pedro pone ese ejemplo y nos dice, las aflicciones que vienen a nuestras vidas, que nos van a doler, son con un propósito. Y ese propósito es como el oro es, o como el fuego es usado en el oro para purificarlo, para moldearlo. Las pruebas en nuestras vidas fortalecen nuestra fe. Las pruebas en nuestras vidas nos dan más fe para poder seguir adelante, moldean nuestro carácter, nos ayudan a ser más como quién, como nosotros o como Cristo, ser más como Cristo. Las aflicciones que vienen a nuestras vidas son con un propósito para algo mejor en nuestras vidas, y que es necesario que tú y yo pasemos, porque estas aflicciones nos van a ayudar a ser mejores creyentes. Y al menos a mí, no sé a ti, pero a mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta ser afligido, pero tenemos que pasar por esas aflicciones para aprender a ser más como Cristo. Y ahí es donde puedo tomar referencia a lo que el profeta Juan decía, que es necesario que nosotros menguemos, que nosotros dejemos de hacer lo que nosotros queremos hacer, para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y humanamente eso es algo que cuesta, pero que estas aflicciones nos van a ayudar a recordar que somos dependientes, no del hermano que tienes al lado, que tienes adelante de ti o atrás de ti. Estas pruebas y estas aflicciones nos van a recordar no que somos dependientes de nosotros mismos.
Estas aflicciones y estas pruebas nos van a ayudar a recordar que somos dependientes de aquel que es el autor de nuestra fe, de aquel que es el autor de nuestra salvación. Estas pruebas y estas aflicciones nos van a hacer recordar que necesitamos cada día, cada segundo, cada instante en nuestras vidas a Cristo en nosotros. Estas pruebas y estas necesidades nos recuerdan que tú y yo somos dependientes de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pedro nos decía que así como el oro es pasado por fuego, nuestra fe tiene que ser pasada por la aflicción, para poder recordar que no somos nosotros, sino que es Cristo en nuestras vidas. ¿Puedes decir eso? Es Cristo en mi vida. Es Cristo en mi vida el que me ayuda a seguir adelante, a poder aguantar, soportar, salir en medio de todo lo que pueda venir a mi vida. Y luego nos dice: sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y cuando venga Cristo, nuestra fe, nuestra confianza en Él sea hallada en alabanza, gloria y honra, porque nuestra fe fue verdadera, porque nuestra fe no se trataba de creer en mí, sino de creer en Cristo. Y cuando venga Cristo, Él nos va a recompensar por haber puesto nuestra confianza, por haber creído en Él, en su nombre. Y te voy a invitar a que terminemos con el versículo 9, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y con este versículo terminamos. Y luego dice el apóstol Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, estamos seguros, estamos tranquilos, estamos confiados, porque sea lo que nos espere este año 2025, nosotros estamos firmes, seguros. Nuestra confianza está en Jesús y sabemos que lo que venga vamos a poder soportarlo, porque es Cristo el que nos mantiene de pie. Y sabemos que al final de todo, nuestra vida está guardada en Él, en Cristo. Vamos a orar y después vamos a entonar una alabanza. Y yo te voy a invitar que en esta tarde le pidamos a Dios que nos dé ese ánimo, esa fuerza para poder seguir adelante. A lo mejor estás pasando por alguna necesidad, a lo mejor estás pasando por algún problema, a lo mejor Dios está tratando contigo en alguna área. Y hay que pedirle que nos dé ese ánimo, esa fuerza, esa convicción de recordar que es Jesús el que es el dueño de nuestras vidas, que Él tiene el control de nuestras vidas, y que nos ayude a seguir adelante, recordando que aquel que inició la obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar. Y aunque tú te consideres la persona más dura del mundo, no podemos compararnos al poder total de Dios en nuestras vidas. Él puede sanarte, Él puede ayudarte, Él puede cambiar tu mente, porque ¿quién es más sabio e inteligente que Dios en nuestras vidas? No hay nadie. Y le damos gracias a Dios porque nosotros dependemos de ese Dios todopoderoso en nuestras vidas, que estuvo, está y estará obrando en nuestras vidas. Vamos a darle las gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tu bondad. En esta hermosa tarde, después de estudiar, de meditar tu palabra, venimos ante ti, Señor, dándote primeramente las gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Te damos las gracias porque aún en medio de la prueba, aún en medio
adversidad, de las aflicciones, tú nos mantienes de pie, nos mantienes a flote. Sabemos que es por gracia, que es por misericordia, que no hay agradarte, pero es el sacrificio de Jesús en nuestras vidas el que nos hace acepto ante tu presencia, Señor. Y Padre, te pedimos que así como en el tiempo en el cual se escribió esta epístola, que los hermanos estaban pasando por aflicciones, por persecuciones, por necesidades, y ellos se mantuvieron firmes en ti. Yo te pido, Señor, que en medio de este año que está por terminar, de los retos que todavía vamos a tener, de los problemas que todavía vamos a tener, de las aflicciones que van a venir a nuestras vidas, tú nos ayudes a estar de pie confiando en ti, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que en este año 2025 que está a la vuelta de la esquina, tú sigas dándonos ánimo, fuerza para poder seguir adelante, Señor. Que tú tomes y sigas tomando el control de nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que tú nos capacites, nos des las fuerzas, nos des el ánimo, nos des lo que necesitamos para poder seguir adelante en ti, Señor. Te damos gracias por todos mis hermanos, por todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo. Te damos gracias por la iglesia allá en Boise. Te damos gracias por las misiones. Te damos gracias por los pueblos donde hay iglesias en este estado. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres el que le da el ánimo, la gracia, la confianza a los hermanos de poder seguir adelante en medio de la adversidad. Te alabamos, amado Padre, y glorificamos tu nombre. Y reconocemos que si hoy estamos de pie, que si hoy continuamos firmes, que si hoy estamos aquí en tu casa, es por tus misericordias, que son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.